4 relatos malditos sobre las brujas de Salem. Las hogueras no apagaron el horror, solo lo despertaron. En este episodio de Muñeco Satán, desenterramos los secretos más oscuros de Salem. 4 relatos malditos, narrados en primera persona, que revelan pactos con entidades imposibles, rituales que siguen vigentes y presencias que aún caminan entre nosotros. Prepárate para una noche de susurros en la oscuridad, sombras que rasgan la realidad y brujas que nunca fueron quemadas. Advertencia: estas historias pueden alterar tu sueño o invitar a algo a tu habitación. Dale play bajo tu propio riesgo. Dormí con una bruja de Salem y engendré al horror. Nunca he hablado de esto, nunca he osado escribirlo, ni siquiera para mí, porque el fuego no se apaga con palabras, y los gritos aún los escucho cada noche, cuando el silencio se estira demasiado. Pero tú me preguntas, me miras como si quisieras saber la verdad sobre Salem, sobre las brujas, sobre los susurros que siguen flotando en el bosque incluso 3 siglos después. Pues bien, escucha, no te detengas, no respires demasiado fuerte, porque cuando hablo de ellas, ellas también escuchan. Todo comenzó una noche de octubre, en el año 2019, cuando llegué a Salem para documentar su historia real. Soy historiador. Bueno, era. La Universidad de Miskatonic me había enviado para una serie de entrevistas y fotografías sobre la famosa cacería de brujas. Yo tenía la idea romántica de una sociedad puritana en pánico, ejecutando inocentes. Una tragedia social, sí, pero no esperaba encontrar lo otro. Lo que encontré no estaba en los libros. No eran solo nombres grabados en piedra, era algo vivo, algo que nunca debió sobrevivir al fuego. Mientras hojeaba volúmenes sobre demonología puritana, lo encontré, un cuaderno encuadernado en piel negra, sin título, sin precio. Lo abrí y, en la primera página, una caligrafía cuidadosa decía: fue en una librería de segunda mano, al borde del casco antiguo. Había un olor a incienso rancio y cuero húmedo. Este diario pertenece a Merky Parris. Salem, año del Señor 1692. Que el fuego no me borre. No sabía quién era Merky Parris. El apellido Parris me sonaba, Samuel Parris, el reverendo. Pero Merky no figuraba en ningún registro. Era como si no existiera. Me acarició el pecho con dedos fríos y dijo mi nombre, mi verdadero nombre, uno que ni yo recordaba. Cometí el error de llevarme el diario, y esa misma noche, los sueños comenzaron. En mis sueños, caminaba desnudo por un bosque que olía a sangre fresca. La luna era un ojo abierto, enorme, colgado del cielo como una sentencia, y bajo ella, ellas danzaban. 4 mujeres de cabellos desordenados y piel sucia. Cantaban en una lengua que me helaba la médula. No era latín, era más antiguo, pero cuando despiertan, ellos también nos sueñan de vuelta. Una de ellas se volvió hacia mí. Su cuerpo era hermoso, perfecto, su piel luminosa, pero sus ojos eran pozos, y su sonrisa no era humana. Pero Salem tiene rincones donde la historia no se disfraza. El bosque Gallo Usil, por ejemplo, un lugar donde el viento nunca se detiene, como si el aire no quisiera quedarse allí. Se me acercó, lentamente, sus caderas moviéndose como serpientes bajo la piel. Ya casi es la hora, Caleb. La hoguera no mató a nadie, solo abrió la puerta. Tenía el cabello rojo fuego y los pies descalzos. Fumaba una pipa de barro. Me observaba como si ya supiera lo que iba a decir. Desperté empapado en sudor. El diario estaba abierto en mi mesita de noche, aunque yo lo había dejado cerrado en la maleta. Pues estás en el lugar correcto, solo que no son como tú crees. La página mostraba algo nuevo, algo que no había leído antes. A veces soñamos con los que nos olvidaron. Durante el día, todo parecía normal. El sol, los turistas, los disfraces, los museos baratos. Fui solo, con mi cámara, pero no estaba solo. Vi a una mujer sentada entre las raíces de un árbol nudoso, con un vestido viejo, gris, manchado de tierra. ¿Buscas a las brujas?
¿no es así?, dijo, sin moverse. ¿Quién eres?, sonrió con tristeza. La danza fue un lenguaje, cada paso, un conjuro, cada roce, una invocación. Pronto, el fuego cambió de forma se alargó, se enroscó como una serpiente de llamas, se alzó hasta el cielo y descendió en espiral. Del centro emergió algo, no puedo describirlo con claridad. Tenía forma de mujer y de sombra, de placenta y de galaxia en descomposición. Su voz fue un temblor en mis huesos. Has traído el nombre, el Hijo del Fuego está listo, la carne será puente. Caí de rodillas. Merkí se acercó y se sentó sobre mí, sin decir palabra. Me tomó, me poseyó, pero no fue un acto de amor. Fue un ritual. Cada movimiento suyo me vaciaba, cada gemido suyo me llenaba de algo ajeno, algo que se arrastraba dentro de mí como raíces negras. No recuerdo cuánto duró, pero cuando terminó, el fuego había desaparecido. Estábamos solos, y Merkí lloraba. Solo el diario seguía allí, ahora con su tapa caliente al tacto, como si ardiera por dentro. Eran como cicatrices nuevas, dispuestas en espiral alrededor de mi ombligo. ¿Lo has hecho?, dijo, sin mirarme. El sello ha sido roto. Pronto, Salem se abrirá. Al día siguiente, desperté en mi habitación del hostal, vestido, limpio, sin rastro de barro ni sangre. Se arrodilló frente a mí, me tomó las manos, y me habló con una voz distinta, más vieja, más grave. En el espejo, sexta marcas en mi piel, símbolos, no eran tatuajes. Cuando el reverendo Parris me entregó a la hoguera, yo ya llevaba dentro el linaje del vacío. Fui quemada, sí, pero el fuego nos alimenta, nos da forma. Somos las que no mueren, las que esperan. Tú eres el último, el recipiente, mi amante, mi sacrificio. Una parte de mí decía que estaba loco, otra sabía que no, y dentro de mí, algo se movía. Despertaba con el sabor del metal en la boca, la sensación de haber estado gritando toda la noche, y el cuerpo cubierto de sudor. Aunque el clima era helado, el diario seguía cambiando por sí solo. Las páginas ya no hablaban solo de Merkí, ahora hablaban de mí, con detalles que jamás había contado, ni siquiera a mí mismo. Empecé a ver cosas que no debían existir, sombras con forma, sonidos sin fuente, palabras que se escribían solas en el aire. No fue una sensación estomacal, era más profundo, como si una semilla extraña germinara dentro de mis entrañas. Esa noche, Merkí volvió, no caminó, surgió de la pared como humo sólido. He tardado siglos en hallarte. No pude responder, la realidad se deshilachaba a mi alrededor, y entre todo eso, una certeza, algo nació esa noche en el claro, algo que ahora habitaba en mí. Los días siguientes fueron una niebla espesa. El Hijo del Fuego ha sido sembrado, su carne lo recuerda, su alma será reclamada cuando el velo arda de nuevo. Ya no dormía, o más bien, no sabía si estaba despierto o no, porque cada rincón del pueblo me susurraba, cada pared tenía símbolos ocultos. Las mujeres en las calles me miraban demasiado, sonreían demasiado, como si todas fueran parte de ellas, el mismo que tenía marcado en el abdomen. Dentro, un mensaje. Una noche, recibí una carta sin remitente, con un símbolo dibujado a mano, un círculo con 7 puntas y un ojo en medio. Ven a la iglesia vieja, donde empezó todo. Merkí te espera. La iglesia de Salem fue cerrada al público después de que el techo colapsara durante una tormenta en 1987. Nadie se había molestado en restaurarla. Decían que los muros susurraban cuando llovía. Crucé la reja oxidada al caer la noche. Adentro, el silencio era espeso. El aire olía a cera derretida, carne quemada y sexo. Merkí estaba de pie junto al púlpito derrumbado. Llevaba una túnica abierta, hecha de lo que parecía piel humana cocida. No eran del todo mujeres. Algunas tenían múltiples brazos, otras ojos en lugares donde no deberían haberlos. Una se arrastraba como una araña, pero gemía con voz humana. Debajo, su cuerpo era perfecto y monstruoso a la vez. Sus ojos brillaban, sus pezones tenían símbolos tallados, y su vientre estaba cubierto por una espiral de cicatrices que se movían. «¿Estás listo?», dijo. «El velo está delgado. Esta ciudad aún late sobre nuestras cenizas». Detrás de ella,
6 figuras surgieron de la sombra. Mujeres, las mismas del claro, solo que ahora, gritó mi nombre al revés. Besó mi pecho y lo abrió sin cuchillo. Metió su mano dentro de mí y sacó algo que no debió existir. Merkí montó sobre mí una vez más, pero esta vez no fue carne, fue fuego. Me desnudaron sin violencia, me ofrecieron al altar. Sus caderas ardían, su aliento me quemaba. Cada estocada suya era una invocación. El altar tembló, las otras brujas gemían, cantaban, lamían mi sangre mientras los vitrales estallaban sin ser tocados. Y del fondo de la tierra llegó él. No tiene nombre humano, no puede describirse con palabras de este mundo. Era una forma viva, pero imposible. Un útero colosal hecho de estrellas muertas y cenizas. Un corazón que latía en todas las direcciones. Tenía rostro, pero era el de todas las mujeres que han muerto en la hoguera. Su voz fue un terremoto en mis huesos. Mi amante ha regresado. Mi cuerpo es el mundo. Su semilla me despierta. Merkí se inclinó sobre mí, goteando fuego de su boca. Caleb, tú eres el portal. En cada siglo nos haces el amor. En cada vida, te volvemos a encontrar. Siempre nos perteneces. Mi cuerpo empezó a abrirse, no con dolor, sino con entrega. Mi piel se volvió translúcida. Veía mis venas como raíces. Veía el fuego dentro de mí. No solo me había poseído Merkí, me había quedado embarazado del vacío. Y eso era el propósito. Desperté en el hospital. Dijeron que me encontraron desnudo, gritando en el cementerio. Dijeron que había señales de tortura, quemaduras, que deliraba con nombres antiguos. Me ataron, me medicaron, pero no pueden quitarme lo que ya vive en mí. Pero cada noche, lo veo en mis sueños. Merkí también está allí, a veces sola, a veces con otras, a veces embarazada de mi hijo, o a veces, yo soy ella. El diario desapareció. Salem nunca se cerró. La hoguera nunca mató a las brujas, solo las liberó. A veces, una eternidad cabía en un parpadeo, pero siempre lo mismo: el fuego, las danzas, el útero del mundo gimiendo bajo mis pies. Pasaron semanas en el hospital, o eso creo. El tiempo ya no fluía como antes. A veces soñaba días enteros. Me miré al espejo y vi como algo se movía bajo mi piel. No una simple criatura, era un símbolo viviente, un ojo que se abría lentamente desde mi ombligo. Me temblaban las piernas, vomité sangre y ceniza. Otro perdió el habla tras una noche de guardia junto a mi habitación. Y luego, los espejos comenzaron a romperse solos. El personal del hospital no lo decía, pero me temían. Yo lo veía en sus ojos. Una enfermera dejó de venir. Una noche, desperté con un ardor en el estómago, y entonces lo oí: papá. Era una voz infantil, pero no era humana, no venía de afuera, ni siquiera de adentro. Era como si estuviera entre los mundos. Mi hijo había despertado. Las brujas de Salem. ¿Quieres saber cómo morirás? Hay un libro antiguo que lo dice todo. La noche caía sobre Salem como una manta de ceniza. El viento soplaba entre los árboles retorcidos, susurrando palabras en lenguas olvidadas, y el aire olía a tierra mojada, sangre fría y azufre. Era la víspera del equinoccio de otoño, y en los bosques que rodeaban la antigua ciudad, las sombras cobraban vida propia, moviéndose sin obedecer la luz de la luna. Nadie en Salem hablaba ya de lo que sucedió allí hace más de 3 siglos, pero en las calles empedradas, en las casas antiguas con ventanas ciegas, en los cementerios donde las lápidas no tienen nombre, algo seguía vivo. Algo que nunca se fue. Se decía que las brujas de Salem no murieron en la hoguera. Se decía que fueron consumidas por el fuego, pero no destruidas. Que sus almas, negras y retorcidas, se alimentaron de las llamas y emergieron transformadas, renaciendo en cada generación, buscando siempre el momento adecuado para regresar. Otros jóvenes también habían llegado a Salem últimamente, atraídos por rumores, curiosidad o tal vez por designio de fuerzas mayores. Entre ellos estaba Daniel, un escritor de relatos de terror que buscaba inspiración, y Clara, una historiadora obsesionada con los juicios de brujería. Todos tenían algo en común, todos habían sentido la llamada. Todos habían soñado con la misma hoguera. Estudiante de literatura y fanática de Lovecraft, creía que todo esto era solo leyenda, parte de una historia macabra que había sido exagerada a través de los años.
pero Salem tenía otros planes para ella. Apenas cruzó la entrada de la ciudad, sintió como el aire cambiaba, como el mundo se torcía a su alrededor. Las luces parpadeaban cuando caminaba bajo ellas. Las puertas se cerraban solas. Y en los espejos, a veces, veía figuras detrás de ella. Evelyn comenzó a tener episodios extraños, momentos en los que perdía el control de su cuerpo. Veía a través de los ojos de otra persona, caminaba por calles que no reconocía, y despertaba con marcas en su piel, besos rojos, huellas de dedos, cicatrices recientes. Y en cada ocasión, escuchaba aquella voz, suave y terrible, susurrando, ya casi estás lista. Figuras femeninas, vestidas con túnicas oscuras, con ojos brillantes como brasas ardientes. Había ropa intacta, libros abiertos, una taza de té aún humeante. Lo que encontraron los horrorizó. Las brujas no habían sido ejecutadas. Fueron recluidas en otro plano, selladas por un ritual ancestral que requería sacrificios humanos. Cada cierto número de años, necesitaban cuerpos nuevos para renacer. Cuerpos jóvenes, limpios, llenos de deseo y miedo. ¿Y Evelyn? Evelyn era perfecta. Pero ningún rastro de Daniel. Solo una mancha oscura en el suelo, que olía a hierbas quemadas y sexo. Un aroma dulce y repugnante al mismo tiempo, como miel podrida. Y ahora, ese momento había llegado. En medio de las llamas, Evelyn vio rostros conocidos, aunque no podía recordar haberlos visto antes. Mujeres hermosas, terribles, con sonrisas que prometían placer y muerte. Ellas le hablaban en sueños, susurrándole secretos prohibidos, invocaciones antiguas, rituales que despertaban tanto deseo como pavor. Y cuando despertó, su cuerpo temblaba de una mezcla de miedo y excitación que no podía explicar. Una joven llamada Evelyn Carter llegó a Salem desde Boston, huyendo de un pasado oscuro que prefería olvidar. Esa primera noche, soñó con una hoguera. No era como las demás. Esta no quemaba carne ni huesos, sino almas. Pronto descubrió que no estaba sola en esa experiencia. Pero no eran simples sueños. Eran visiones. Invitaciones. Y pronto, uno de ellos desapareció. Fue Clara quien primero notó que algo andaba mal. Su habitación en la posada estaba vacía, pero no como si hubiera huido. Los días siguientes fueron una pesadilla. Decidieron investigar, buscar respuestas en los archivos históricos de la ciudad, en los viejos cementerios, en los libros prohibidos guardados en la biblioteca local. Una noche, mientras exploraban un antiguo molino abandonado en los límites de la ciudad, fueron atacados. Sombras surgieron de la nada, criaturas sin forma definida, con dientes afilados y voces que imitaban a sus seres queridos. Una de ellas se dirigió a Evelyn directamente, llamándola por su nombre, diciéndole que todo estaría bien si simplemente se rendía. Allí, 5 figuras esperaban. Mujeres bellas y aterradoras, con cuerpos desnudos cubiertos de runas brillantes, cabellos largos como serpientes, y ojos que prometían eternidad. Le dijeron que había sido elegida, que sería su nueva portavoz en el mundo mortal, que con su cuerpo y su mente, ellas podrían finalmente romper el sello que las mantenía cautivas. Clara logró escapar, pero Evelyn fue arrastrada hacia las profundidades del molino, donde encontró lo que parecía ser un altar de piedra negra, rodeado de velas negras que arrojaban luz roja. Un beso que le robó el aliento, que la llenó de imágenes horribles y placer indescriptible. Sintió como su alma era rasgada, como algo nuevo tomaba posesión de ella. Y cuando finalmente recuperó el control, estaba sola. De pie frente al altar, con sangre en sus labios y una risa baja, sensual, brotando de su garganta. Debía enfrentarse a Evelyn, debía detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando finalmente se encontraron, Evelyn no era la amiga que recordaba. Las brujas danzaban en círculo, cantando himnos en lenguas muertas, dibujando símbolos en la tierra con sangre fresca. Evelyn, en el centro, extendió los brazos y dio la bienvenida a la reina oscura, Nistra, espíritu primordial de la noche y la lujuria. Y en ese instante, una luz blanca surgió de su pecho, expandiéndose como una explosión de pureza. Las brujas chillaron, sus cuerpos se retorcieron, sus formas se desintegraron en el aire. Evelyn gritó, su cuerpo convulsionando, luchando contra la luz que la consumía. El cielo se oscureció, las estrellas palidecieron, y el mundo tembló. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, su voz era música y amenaza. Le ofreció poder, inmortalidad, placer infinito. Todo lo que tenía que hacer era rendirse. Él le contó la verdad, el sello no solo requiere sacrificios. Requiere pureza.
Alguien que resista la corrupción, que permanezca virgen en cuerpo y alma. Alguien que ofrezca su vida voluntariamente para volver a encerrar a las brujas. Evelyn gritó, intentó resistirse, pero sus palabras se ahogaron en un beso que no pudo evitar. Salem estaba envuelta en niebla, y en cada esquina, nuevas figuras aparecían, mujeres con sonrisas lascivas, ojos brillantes, cuerpos que invitaban al pecado y a la muerte. Las brujas habían vuelto. ¿Y Evelyn? Evelyn era una de ellas. No recordaba cuánto tiempo había pasado, pero al salir del molino, todo había cambiado. Clara, desesperada, buscó ayuda. Encontró a un anciano descendiente de uno de los jueces que condenó a las brujas originalmente. Y así, Clara comprendió. Tenía que hacerlo ella. En la plaza central de Salem, bajo la luna llena, tuvo lugar el ritual final. Pero Clara no retrocedió. Con lágrimas en los ojos, pronunció las palabras del sello, ofreciendo su vida, su cuerpo, su alma. Y entonces, todo terminó. Salem, el juramento de las sombras. Yo no creía en brujas. No hasta que ellas vinieron por mí. Fue hace un año, cuando me mudé a Salem, Massachusetts, buscando un nuevo comienzo lejos del ruido y la locura de Boston. Mi esposa había muerto en un accidente automovilístico 6 meses antes y necesitaba espacio, silencio y tiempo para enterrar mi dolor bajo una capa de rutina y soledad. Compré una casa antigua cerca del bosque, una estructura de madera negra por el tiempo, con ventanas pequeñas y techos inclinados. Era perfecta, alejada, tranquila, pero pronto noté cosas extrañas. Un murmullo constante que venía desde el bosque como si alguien susurrara palabras incomprensibles entre las ramas. Luces en la distancia, moviéndose sin rumbo fijo, desapareciendo cuando intentaba seguirlas. Y, sobre todo, esa sensación de ser observado. Siempre. Y llena de historias que nadie se atrevía a contar. Al principio todo parecía normal. La nieve cubría el suelo como una manta blanca e inmaculada, y los árboles desnudos se alzaban como dedos huesudos hacia el cielo. Una figura femenina, envuelta en una capa oscura, caminando entre los árboles con pasos lentos pero seguros. Su rostro estaba oculto, pero podía sentir sus ojos sobre mí como agujas clavándose en mi piel. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras ella se acercaba. 12 mujeres vestidas de negro, con rostros pálidos y ojos oscuros como pozos sin fondo. Estaban reunidas en un claro del bosque, bailando en círculo alrededor de una hoguera que no emitía luz, solo sombras. Cantaban en un idioma que no reconocía, una melodía gutural que hacía vibrar mis dientes. En medio del círculo, una figura colgaba invertida, con cuerdas atadas a los tobillos, cabeza abajo, goteando sangre. No podía ver su rostro, pero sabía que me miraba, que me llamaba. Cuando estuvo frente a mí, extendió una mano huesuda y me dijo: lo que encontré me heló la sangre. Las brujas de Salem nunca murieron. No fueron quemadas ni ejecutadas, sobrevivieron. Se escondieron en el bosque, alimentándose de miedo, de almas perdidas, de promesas rotas. Y cada generación seleccionan a uno que servirá como ofrenda para mantenerlas vivas, para mantener vivo su juramento ancestral. 5 líneas profundas, como si hubieran sido hechas con uñas afiladas, sangraban aún, aunque no dolían. Esa fue la primera noche que soñé con ellas. Cada noche, el ritual se repite, con más detalles, con más horror. A veces, veo cómo arrancan el corazón de una criatura viva. Otras, como escriben nombres en la tierra con cenizas humanas. Y siempre, al final, una voz susurra mi nombre con todas ellas. Algunos vecinos me advirtieron que no fuera al bosque después del anochecer. Ahí no hay nada bueno, decían. Nunca lo ha habido. Pero yo era escéptico. Si algo había aprendido en la vida es que el miedo nace del desconocimiento. Y yo quería conocer. Quería enfrentar mis fantasmas, aunque fueran reales. Fue en una noche de luna llena, fría y húmeda, cuando lo vi por primera vez. Tu hora está cerca. No recuerdo cómo regresé a casa. Solo sé que desperté al día siguiente en mi cama, empapado en sudor, con marcas en mi brazo derecho. Eran 12.
Desperté gritando. Desde entonces, las pesadillas no han cesado. Vincent, prepárate. Hice lo único que podía hacer, investigar. Fui a la biblioteca local, hojeé libros antiguos, diarios coloniales, manuscritos prohibidos. Y ese uno soy yo. Intenté huir. Empaqué mis cosas. Cerré la casa y conduje hacia Boston. Pero cada carretera me devolvía a Salem. Los mapas fallaban. Las autopistas desaparecían. Hasta los GPS se apagaban. Regresé a la casa con un presentimiento. Terrible, no iba a escapar. La semana anterior a la luna llena, las voces comenzaron. Al principio eran susurros apenas audibles, luego se convirtieron en gritos. Voces de mujeres llorando, riendo, cantando. Decían mi nombre, me pedían que les abriera la puerta, que las dejara entrar. A ella no lo hice. No quería volver a verla. Pero una noche, mientras dormía, sentí una presencia junto a mi cama. Abrí los ojos y allí estaba, la misma mujer de la capa negra. Esta vez su rostro era visible. Piel gris, labios azules, ojos blancos como la nieve. Sus manos estaban frías como el hielo cuando me tomó del brazo. Caminamos juntos hacia el bosque. Donde las otras ya me esperaban, el claro estaba igual que en mis sueños. La ojera oscura ardiendo sin llama, el círculo perfecto. Y entonces, las demás comenzaron a beber. Directamente de mi cuerpo, como vampiros, como demonios. Chillaban de placer, lamían mi piel, me besaban con labios muertos. Y en el centro, una cuerda colgando de una rama gruesa. Esoral dijo, pero ahora formaba parte del círculo. Ahora era uno de ellos, un servidor, un portador del juramento. Les digo que las brujas pueden ayudar, que pueden sanar. ¿Y quién como yo caí? No pude resistirme. Mis músculos se tensaron, pero obedecieron. Alguien roto, alguien que ya no puede seguir adelante. Lo levantó sobre mi pecho y antes de que pudiera hacer algo, lo clavó, a veces, muy pocas veces. Logro recordar a mi esposa. Esos momentos son como una chispa en la oscuridad, como un faro lejano. Su sonrisa, su risa, el aroma de su perfume. Pero también son peligrosos, porque cuando pienso en ella, las brujas me castigan. Me hacen revivir su muerte una y otra vez. Me obligan a verla morir 1000 veces. En 1000 formas distintas. Te elegimos porque tu alma está rota, dijo una de ellas, con voz dulce y cruel, porque tu dolor nos nutre, porque has olvidado cómo amar y eso te hace débil. Quise correr, gritar, luchar, pero no podía. Mi cuerpo no me respondía. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? ¿Has tenido sueños extraños, voces que te llaman en la noche? Ellas cantaron otra vez y esta vez el aire se llenó de un olor metálico. Como hierro caliente, sentí el sabor de la sangre en mi boca. Una de ellas se acercó con un cuchillo curvo, brillante y negro. Un hombre joven, de cabello castaño y ojos asustados. ¿Pero no me mató? No aún. En lugar de eso, hizo un corte superficial, suficiente para que la sangre brotara. Pero no para matarme. Pensé que todo había acabado. Pero no. Esa noche soñé de nuevo. Esta vez no era yo quien estaba en el centro del círculo. Era otra persona. Alguien que sufre. Cuando terminaron, me dejaron tirado en el suelo, medio muerto. Con el corazón latiendo débilmente. Comprendí entonces que yo no era el primero, ni sería el último. Yo había sobrevivido. Desde aquella noche. No puedo dejar Salem. No quiero. Porque cada luna llena las veo venir, y cada vez traigo a otro. Ellas ya te eligieron, pero no todo es oscuridad. Soy Vincent. Soy el guardián de las sombras. Soy el portador del juramento. Pero pueden elegirte a ti también. Ya es demasiado tarde. Y tú, sí, tú. Que ves esto y espera la noche de luna llena. Quizás muñeco Satán. Yo no quería esto. Pero ya no puedo escapar. Leyendas urbanas y relatos de horror psicológico. Ellas me eligieron. ¿Sientes cómo te observan? ¿Escuchas los susurros cuando todo está en silencio? Si has llegado hasta aquí, solo queda una cosa por hacer. Si te atreves, suscríbete al canal
Bienvenido al Gracias por ver. Si te gustó esta historia oscura y aterradora, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal Muñeco Satán para más historias de miedo. ¿Te atreverías a adentrarte en el bosque de Salem? ¿Crees que Vincent aún conserva algo de humanidad? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Pero ojo, ellas también te están viendo. Las brujas de Salem, la hermana que volvió del infierno. Una historia original de horror psicológico basada en los juicios de 1692. Nunca debí volver a Salem. Han pasado más de 20 años desde que escapé con vida de aquel pueblo maldito, donde el aire parecía pesar más que los pecados que se susurraban entre las paredes de las casas de madera. Pero un día, sin saber muy bien por qué, mis pasos me llevaron de nuevo al umbral de ese infierno. Tal vez fue la carta que encontré bajo la puerta de mi casa en Providence, escrita con una tinta rojiza que aún olía a óxido. No estaba firmada, solo decía: ella no murió, el fuego no fue suficiente. Ella, el fuego, mi hermana. Mi nombre es Thomas Alcott, y en 1692 yo era un joven aprendiz del pastor Cotton Mather. Crecí bajo sermones llenos de azufre, castigos divinos y advertencias sobre brujas, tentaciones y mujeres que caminaban en la noche con la luna clavada en los ojos. Y Abigail, mi hermana gemela, ella era distinta, siempre lo fue. Mientras yo memorizaba las escrituras, ella hablaba sola en el bosque. Mientras yo temía al diablo, ella reía en las tormentas. Tenía ojos como brasas y una risa que me despertaba por las noches. A veces hablaba en sueños, en una lengua que no reconocía, pero que me hacía sangrar la nariz cada vez que intentaba repetirla. Mi madre decía que Abigail era tocada por Dios. Mi padre no decía nada, solo la miraba como si ya no fuera suya. Bastaba una mirada extraña, un mal sueño o el simple hecho de ser mujer para que señalaran tu casa con brea y cuervos. Y Abigail no ayudaba. Cuando comenzaron los juicios, Salem se partió en dos, los que acusaban y los que ardían. Los árboles me hablan. Thomas, me dijo una noche, me cuentan cosas que los hombres no pueden escuchar. Me enseñan nombres antiguos. Tenía 14 años. Esa fue la primera vez que sexta sombras moviéndose detrás de sus ojos. Y no era el reflejo del fuego. A los 15 la arrestaron. La iglesia sigue en pie, pero los bancos están cubiertos de polvo y excremento de palomas. Me hospedé en una vieja posada cerca del bosque, la misma donde los jueces dormían entre sentencia y sentencia. El posadero, un anciano sin dientes, me miró fijamente cuando le dije mi apellido. A los 16 la colgaron, pero antes, dijo mi nombre. No debí volver, pero lo hice. Pero el viento no dice tu nombre con voz de niña muerta. El viento no ríe como lo hacía Abigail mientras te arrancaba las pestañas para leer los secretos detrás de tus ojos. La Salem de ahora es más silenciosa, más fría. Los Alcott, ¿usted es hermano de la bruja? Las sábanas estaban frías y húmedas, como si alguien se hubiera acostado a mi lado antes que yo. En la pared, escrita con sangre seca, estaba la palabra recuerda. No respondí, solo subí a mi habitación y me encerré. Aquella noche los susurros comenzaron, algunos sin lápida, otros con símbolos tallados tan profundamente en la piedra que la tierra misma sangraba por debajo. Y allí estaba, su tumba. Primero creí que era el viento, como si nunca hubiera dejado de arder. Cerré los ojos, me arrepentí, me desperté sudando, con las uñas enterradas en mi pecho. Bajé temblando. El posadero no estaba, solo el silencio y el olor a leña podrida. Salí a la calle, y las casas me observaron. Salem no olvida. Fui al viejo cementerio, al borde del bosque, donde enterraron los cuerpos de los supuestos brujos. Abigail Alcott, 1692. Que el fuego purifique lo impuro. Me arrodillé frente a la lápida, y la tierra bajo mis rodillas estaba caliente. Y entonces, escuché su voz, justo detrás de mí, como si nunca hubiera muerto. Thomas, ¿por qué me dejaste sola? Corrí hasta que mis pulmones se llenaron de ceniza. Pero Salem es un círculo, y siempre te devuelve al centro. Volví a la posada. Había rastros de barro en la escalera,
las paredes sudaban, el techo crujía con cada paso, y dentro del ojo, mi rostro, sonriendo. En mi habitación, alguien había dibujado un símbolo con carbón, un círculo con 3 lunas, un ojo en el centro. En el espejo, no estaba yo, era ella. Los días siguientes fueron una espiral de locura. Vi gatos negros parados sobre 2 patas, niños con ojos blancos mirándome desde los callejones. Alguien susurraba bajo mi cama, y cada vez que me miraba en el espejo, ella estaba más cerca. Cosas que no recordaba aprender. Lengua sin nombre. Mi cuerpo se movía solo por las noches. Me despertaba en el bosque, cubierto de barro, con sapos muertos en las manos. Comencé a escribir en las paredes. No podía evitarlo. Yo sostenía la cuerda. Una noche soñé que la colgaban de nuevo, pero esta vez. Pero el altar estaba cubierto de ratas, y los bancos susurraban los nombres de las mujeres que murieron allí. Fui a la iglesia, busqué respuestas, grité, maldije, pedí perdón. Bruja, 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 y luego, Tomás. Ella no murió, el fuego no fue suficiente, el aniversario exacto de su muerte, y he vuelto al claro donde la colgaron. El árbol sigue allí, retorcido como una mano apuntando al cielo. Bajo sus raíces hay algo que late. Lo escucho, la tierra la devolvió. Hoy es 8 de noviembre. Traje una pala, no porque quiera cavar, sino porque tengo que devolver algo. La sangre en mis sueños, las voces, la risa, mi reflejo. He desenterrado su ataúd. Está vacío. Solo hay una nota escrita con mi letra. Tomás, siempre fuiste tú. Yo solo abrí la puerta, y entonces lo entiendo. Ella no era la bruja. Yo lo era, siempre lo fui. Ahora Salem me pertenece. La luna es mi espejo, los árboles me cantan, y los niños tiemblan cuando pronuncian mi apellido. El fuego no fue suficiente, y la historia apenas comienza. Si crees que esta historia terminó, te equivocas. Aquí, las sombras apenas comienzan a susurrar. Si esta historia te heló la sangre, deja tu like para que sepamos que aún estás vivo. Escribe en los comentarios, ¿te atreverías a volver a Salem solo? Y si quieres más historias donde el horror respira, suscríbete a Muñeco Satán. Aquí, las pesadillas no terminan cuando despiertas,